Minuto 60 Movistar a las 12 del mediodía, 7 minutos, Paola, para dejar en blanco y negro la realidad de la compra de tierras. Yo le voy a leer el comentario de No me corte Julito, que está conectado con nosotros en el YouTube Live. Dice, toca vender a las malas o te quitan tus tierras. ¿Qué pasó con lo que juró Petro en notaría? ¿Hasta dónde es así? ¿Vender a las malas? ¿Vender a las buenas? Paola, salude usted por favor a la ministra de Agricultura. Sí, señor Juan Pablo, pues es que en el Congreso de la República la semana pasada, tanto en Senado como en Cámara, se logró la aprobación del artículo 55, que finalmente pues quedó en el texto definitivo como artículo 61, para empezar a aplicar la compra de tierras en Colombia y con esto pues darle vía libre también a la reforma agraria que tanto pues está promoviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. No se mantuvo la idea inicial que tenía ese artículo y que generó tanta polémica porque pues se hablaba de una expropiación express, pero sí se logró sacar adelante la compra de tierras y la venta justamente de esos predios de manera voluntaria por parte de los propietarios. Pero para explicar bien cómo fue que quedó, está con nosotros entonces a esta hora la ministra Jennifer Mojica Flores, ministra de Agricultura. Muy buenas tardes, bienvenida aquí, sigue la W. Y bueno, explíquenos por favor cómo queda entonces el tema de la compra de tierras. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a poder analizar qué quedó finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Un saludo muy especial a Juan Pablo Calvás, a Mauricio Beltrán y a Paola Herrera. Bueno, aquí desde el Ministerio con total disposición de explicar en qué quedó esto de la reforma agraria y los artículos del Plan de Desarrollo que nos permiten afianzar los resultados con una mayor eficiencia. Perfecto, ministra. Bueno, entonces le estaba preguntando que finalmente ese artículo que se aprobó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo quedó? ¿Cómo se hará la compra de tierras entonces en Colombia? Bueno, sobre la reforma agraria, quedaron dentro del plan de desarrollo una serie bastante importante de artículos, que son 12 en total y que tienen que ver con superar distintos cuellos de botella o limitaciones que tiene la institucionalidad pública del sector agricultura de cara a lograr la implementación de la reforma agraria. Dentro de la reforma agraria está involucrado todo lo que tiene que ver con tema de gestión catastral, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, que es toda la articulación de las instituciones, lo que tiene que ver también con las facilidades para lograr la restitución de tierras a las víctimas, los mecanismos para lograr hacer acceso de tierras o programas de acceso a tierras para las mujeres rurales, lo que tiene que ver también con temas de baldíos y uso de baldíos inadjudicables y finalmente todas las determinantes que tienen que hacerse en el ordenamiento territorial para facilitar estos procesos. Dentro de ello también está lo relacionado con las compras de tierras voluntarias, en lo cual hay dos artículos que fueron finalmente aprobados. Sobre uno de los artículos que fue como el que generó toda esta tensión, que es el artículo 55, que ahora en el proyecto completo del plan de desarrollo en el programa definitivo cambió de número, lo que quedó finalmente fue un artículo que regula distintos elementos que tienen que ver con facilitar los procesos de ventas voluntarias de tierras o de compras voluntarias de tierras por parte de la institucionalidad agraria, que en este caso la Agencia Nacional de Tierras, de manera que se facilite y dinamice los procesos a partir de distintos elementos. De un lado, el saneamiento de tierras. ¿Esto qué significa? Nosotros ya nos encontramos hoy analizando a través de la Agencia de Tierras más de 1.200 ofertas voluntarias de venta que personas tanto de Fedegan como de manera particular han acudido a la Agencia de Tierras a ofrecer tierras para su compra. Y dentro de ello hemos encontrado que hay una serie de situaciones que impiden la compra de tierras, situaciones que tienen que ver con la informalidad en la tenencia y posesión de la tierra o situaciones que tienen que ver con falencias en los instrumentos de registro, instrumentos públicos, con diferencias de áreas, porque en Colombia, pues históricamente las propiedades no habían sido catastradas, no tenía una fuente de georreferenciación real sobre cuál es su extensión y su tamaño, y entre otros problemas, pues que impiden hoy comprar. Entonces, Sí. este saneamiento lo que busca es superar esas dificultades y permitirnos que la Agencia de Tierras pueda hacer estos procesos de compra.
Sí, bueno, ministra, como para entender un poco mejor, entonces, cómo quedaron definidos estos artículos en lo que ya pues próximamente va a ser una ley. En la práctica, ¿cómo sería el proceso para adquirir un predio para que la persona pues pueda vender sus tierras, el gobierno se las pueda comprar? Por favor, denos si se puede el paso a paso, como el ABC. Bueno, el paso a paso. Hoy tenemos reactivada la ruta de compra de tierras. Esta es una ruta que existe de manera muy antigua en el estado, que se había abandonado en el 2007 hacia acá, porque se había preferido irse por la ruta del subsidio integral de tierras en lugar del de compra directa, pero que ahora se restablece como un mecanismo para que la agencia agraria del estado pueda directamente ir ante vendedores a comprar tierras, y estas compras se hacen con un proceso de oferta. En este momento tenemos canales habilitados para esas ofertas, que son tanto el convenio con la Federación Nacional de Ganaderos, que tiene esta ruta más directa y específica en donde se postulan tierras en las zonas que se han priorizado para ello, especialmente en la costa Caribe y en los valles interandinos, o sea, zonas productivas que están dentro de la frontera agrícola y que son importantes reactivarlas para la producción agroalimentaria, que es la urgencia que tenemos y es la respuesta a la que queremos que se oriente esta compra de tierras. Pero también está el canal general, que es esta línea de WhatsApp que instaló la Agencia Nacional de Tierras para recibir ofertas y opciones de ofertas de tierras. Allí también ha llegado otro número significativo. En estos momentos, con mi llegada al ministerio, he recibido también manifestaciones de voluntad de otros gremios del sector privado de la ruralidad que quieren hacer parte de estos procesos. Por ejemplo, Fedecaña, que es la Federación de Cultivadores de la Caña, que tiene una importancia muy grande en zonas que para este mecanismo es importante también priorizar, y así otros sectores que han dicho, nosotros también tenemos esta idea de presentar voluntariamente a asociados y agremiados a hacer este proceso de oferta voluntaria. Una vez se hace la oferta, se activan unos mecanismos internos de la Agencia Nacional de Tierras orientados a analizar que los predios no tengan distintos problemas, que estén dentro de zonas de la frontera agropecuaria, que no tengan problemas de inadjudicabilidades por razones ambientales o razones de desastre o riesgo de desastre natural, que no involucren tierras despojadas por el conflicto, porque si son tierras despojadas, pues no podría el Estado comprarlas, sino que tendrían que ser objeto de procesos de restitución de tierras, etcétera. Y después de esto ya se hace una evaluación agronómica para ver la capacidad y potencial productivo y cuál sería efectivamente el proyecto o la proyección de desarrollo agropecuario que se quisiera hacer en ellas, Sí. y el avalúo comercial. Digamos, esta es la manera en cómo compramos, el avalúo comercial, y esto también quedó fijado en el Plan Nacional de Desarrollo. Siempre Sí. había una discusión porque en Colombia el valor de las tierras, catastralmente hablando, es muy inferior al valor real o comercial de la tierra. Entonces, lo que se quiso hacer fue hacer también este proceso de actualización, de manera que el Estado pueda comprar con el valor real de la tierra a partir de los Bien, procesos de avalúo ministra. catastral. Pero de Avalúo todas comercial. formas, ministra, de todas formas, el presidente en su momento ha hecho énfasis en que se requieren más o menos 1.5 millones de hectáreas, que es una cifra grandísima y en realidad pues muy ambiciosa para tratar de avanzar en esta reforma que además busca cumplir uno de los puntos del acuerdo de paz. Digamos que esos vendedores voluntarios pues se agoten y no se llegue a esa cifra. Ahí, ¿qué empieza a hacer el Estado? ¿Dónde van a buscar ustedes? O ahí es donde eventualmente, y aquí toca usar, mejor dicho, lo repito otra vez, eventualmente, y haciendo énfasis porque es que luego la gente no entiende, eventualmente el gobierno podría pensar en empezar a buscar unas tierras que serían expropiadas, pero pagándole a los dueños para que no vayan a decir que es que aquí estamos hablando de quitarle a la gente sin pagar. ¿Eso se daría o no se daría en algún escenario, ministra? Bueno, nosotros tenemos ahora todas estas ofertas de ventas voluntarias y siguen surgiendo. O sea,
Yo en lo que llevo de ministra, a donde voy hay ofertas de ventas voluntarias, o sea, llegan de todas partes, llegan a través de correspondencia, llegan directamente al ministerio, llegan a través de distintas organizaciones. O sea, hoy tenemos una cantidad de tierras que se están ofertando para la venta impresionantes. Yo creo que esto es algo que inclusive, si pudiéramos cuantificar cuánto vale o cuántas tierras son todas las que se ofertan, pues no alcanzaría este programa de gobierno a atender el 100%. Precisamente por eso hacemos una priorización en los lugares donde es más estratégico comprar. Ese es como hoy el nivel de priorización que tenemos. Ahora, no es el único instrumento. Nosotros también, dentro de ese artículo del plan, también está la posibilidad de comprar tierras que hacen parte, por ejemplo, del Frisco, que son tierras de estas que ahora están iniciando procesos de extinción de dominio por narcotráfico, en donde eventualmente, si las tierras no se extinguen por esa vía, nosotros pudiéramos hacer oferta también de compras de tierras voluntarias. Lo mismo con bienes que están, por ejemplo, en otros fondos, como el de la Unidad de Reparación a Víctimas, que son predios y tierras muchas muy importantes que están allí siendo administradas a perpetuidad, y lo que queremos es poder orientarlas a estos procesos. O sea, hay muchas formas de compras. Hay también unas deudas grandes de compras históricas, por ejemplo, para el saneamiento de lo que son las zonas de reserva campesina, que son esta figura de planeación que privilegia la economía campesina. Allí también hay un rezago histórico muy grande, como hay también rezago frente al tema de la restitución de tierras a las víctimas, en donde no solamente se deben comprar tierras para reparar a las víctimas, sino también para atender a esos ocupantes secundarios de buena fe exenta de culpa que están en tierras que son objeto de restitución. Y este fue otro también de Sí. estos pluses que tiene nuestro plan. O sea, yo creo que el escenario O sea, de llegar a una expropiación no es un escenario que tengamos dentro de nuestro panorama, no es un escenario que se esté presentando como una alternativa de reforma agraria. Tenemos también otros mecanismos, además de las compras, que tienen que ver con la reforma agraria, que fueron establecidos tanto en la legislación agraria que nos rige como en el Acuerdo de Paz desde 2016, que primero debemos agotar todos estos rubros y mecanismos de acceso y de disposición de tierras. También tenemos líneas de crédito y financiamiento orientados a que de pronto esa población que no es tan No, sujeta a reforma ministra, súper agraria. clara, súper clara, súper clara, súper clara. No, perdone, la corto ahí porque quiero hacerle otra pregunta, porque estamos hablando de compra. Es decir, la gente llega con esta oferta de tierra y le dice, mire, ministerio, mire, ministra, mire, Estado de Colombia, yo quiero ofrecer esta tierra para que ustedes puedan aprovecharla y hacerla parte de esta gran reforma para la tenencia de la tierra en el país. La plata está, porque me imagino que ahí también usted se encontrará con una talanquera gigante. Y es que eso no es, usted no tiene la caja de Rico MacPato para comprarlo todo, ministra. Sí, ese, Juan Pablo, realmente es el problema que tenemos ahora por resolver. Ya superado Plan Nacional de Desarrollo, hoy iniciamos de inmediato con Comité Económico y Comité de Ministros para analizar varias de estas urgencias. Dentro de ellas, hoy definir la adición presupuestal que estaba prevista para este año, pero también estamos a puertas de hacer la formulación de los planes de inversión para los años siguientes, y en esa medida el tema de la financiación pues es fundamental. Hay varias alternativas sobre la mesa que se han venido planteando desde el Ministerio de Hacienda, o también otras alternativas que nos han venido planteando desde las experiencias comparadas de otros países que han transcurrido por una reforma a partir de compras también, que serán objeto de discusión y de establecimiento, de manera que podamos tener esa disponibilidad de recursos y de mecanismos que permitan hacer este proceso. Yo creo que aquí también está surgiendo una nueva forma y tiene que ver con la responsabilidad que el sector privado ha querido venir asumiendo. Hoy gremios económicos que son importantes en la ruralidad están acercándose al ministerio a decir, nosotros también queremos hacer parte de la reforma agraria, entendemos que es importante aumentar la producción agroalimentaria del país, poder hacer esta reactivación económica, podemos hacer otro tipo de ajustes en donde la tierra no necesariamente la tengamos que comprar, sino que también puedan destinarse a la producción de alimentos y a ese uso que permita el acceso a poblaciones que no tienen acceso a tierras, de manera que la reforma también se pueda lograr de otras maneras. O sea que Sí. aquí lo que queremos ahorita es como dimensionar bien. Estamos en un proceso también de evaluar
cómo se ha venido haciendo, por ejemplo, el acuerdo con la Federación de Ganaderos, retomar lo que está funcionando y hacerlo más, pero también buscar creatividad en otros mecanismos que nos permitan confluir y sumar esfuerzos. Ministra, mire que usted me da pie para hacerle la siguiente pregunta porque menciona pues a la Federación Nacional de Ganaderos. Justamente Fedegan se ha pronunciado frente a la aprobación de ese artículo 61 en el Plan Nacional de Desarrollo y ha dicho que le sorprendió y pues quería preguntar si usted ya pudo hablar con el señor José Félix Laforí, si les pudo explicar a los ganaderos pues de qué va este artículo ahora, porque ellos dicen que no ven todavía la voluntad de concertación por parte del gobierno. Incluso en un comunicado que publicaron recientemente aseguran que si la persona que quiere vender no acepta la venta voluntaria a su predio, le harán análisis de explotación económica sin que existan criterios objetivos y por el contrario un gran sesgo contra la ganadería. Eso y varias cosas más que seguramente usted ya ha escuchado, ministra, que ha dicho Fedegan. Bueno, yo creo que aquí es importante también tener en cuenta que el procedimiento que se ha venido estableciendo con la Federación para la Compra se mantiene y es un procedimiento que tiene unas instancias también de análisis y de seguimiento en donde está participando distintas instancias del Estado, no solamente la Agencia Nacional de Tierras como el ejecutor de esta política, sino también el Ministerio, está también algunos delegatarios que dan garantías para este diálogo y está también la Federación. Todo ajuste que se haga en esta ruta tiene que estar discutido en esta instancia. Estamos ahora pendientes por retomar las conversaciones. Le cuento que teníamos diálogo la semana pasada, pero nos cruzamos justamente por estar en plenaria de Senado con el doctor Laforí y él tuvo que salir de viaje por sus ocupaciones y compromisos en materia de paz. Y estamos ahora pendientes de poder retomar una vez logremos como establecer este empalme con la Agencia Nacional de Tierras, de manera que podamos a partir de ahí revisar y resolver todos estos cuellos de botella. Estos procedimientos que se facilitan también nos van a permitir hacer saneamientos que nos están constituyendo cuellos de botella para poder avanzar. Hay muchos temas relacionados con las tierras que están ofreciéndose que pueden ser saneados a partir de sus mecanismos del saneamiento automático, de los avalúos, de los ajustes del catastro, de procedimientos que tienen que ver con baldíos, porque recuerden que cuando los predios involucran discusiones sobre baldíos, la Corte Constitucional ha sido enfática y nos lo acaba de reiterar en la última sentencia sobre baldíos, que nos exige tener unos pronunciamientos y unos mecanismos diferentes de análisis, pero la idea es que esto no se vuelva una imposibilidad insubsanable, sino que podamos activar toda la institucionalidad agraria del sector de manera que podamos dar respuestas y habilitar. Cuando una persona ofrece sus tierras para la venta, es porque entiende que este mecanismo de tener acceso a un pago justo según avalúo comercial es importante para su vida por distintos motivos. De esa manera nosotros creemos que esto es importante, ha venido dando esos resultados. Ahora próximamente, el 11 de mayo, tendremos unos anuncios muy interesantes sobre temas de compras de tierras justamente en este escenario que serán en la costa Caribe, en donde esperamos poder ratificar ese compromiso y esa firmeza para esta política tan esencial para el gobierno nacional. Pues ministra, hace 8 o 9 meses nosotros dijimos en una conversación con usted acá en Sigue la W que usted iba a ser ministra de Agricultura. Nos descachamos por 8 o 9 meses, pero gracias por estar con nosotros. Ahí llegó, Ahí está. y además demostrando que es experta en este tema. Claro, En las tierras. pues es que fíjese usted, todos los procesos o todas las posibilidades que hay antes de pasar a la etapa que a tanto resquemor genera. Y la ministra por eso dijo, eso no está en nuestros planes. Ministra, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W, por compartirnos y explicarnos bien cómo se hará esta compra de tierras y ojalá sean muchos los colombianos, muchísimos los que lleguen con una propuesta de tierra buena, que es lo importante, tierra útil, tierra que sirva para una buena reforma agraria que necesita el país. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y aquí seguiremos atentas a atender todas estas discusiones. Yo creo que este es un debate que se ha postergado por siglos, pero que como sociedad tenemos que enfrentarlo conjuntamente, entendiendo que la ruralidad, que la paz total, que el territorio tiene que tener espacio para todos y todas con condiciones de garantías en los derechos territoriales.
Muchas gracias, ministra. Es Jennifer Mojica, la ministra de Agricultura. Esto va a quedar también publicado en nuestra página de YouTube, en el YouTube de la W, para que usted lo busque más adelante, en el momento que quiera, para que vuelva a repetir esta explicación muy, muy clara de la ministra. 2:26, estamos en Sigue la W.